Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Ayer domingo cambiamos la hora y se me olvidó cambiarle la hora a mi reloj, ¿qué les parece? O sea que he trabajado con una hora hacia atrás. A eso pasa en la vida de apuros que lleva uno en los Estados Unidos. Hoy, Políticamente Hablando y el canal Caracas TV Internacional está de lujo de manteles largos con el capitán Javier Nieto Quintero, que pertenece a la agrupación Caribe, coalición activa de la Reserva Internacional de Venezuela. Cuando pusimos este flyer, inmediatamente tiene más de 1.600 visualizaciones y 5.000 interacciones. Tienen en su cuenta de Twitter casi 40.000 seguidores. ¿Saben qué descubrí? Que hay una necesidad de creer nuevamente en los militares, porque sabemos que la fórmula de libertad tienen que estar incluidos, porque ellos fueron lo que el Estado venezolano educó para defender la libertad y la democracia. Pero antes de hacer mi editorial, quiero que vean el excelente flyer que en honor a esta agrupación de militares mi equipo hizo ayer. Veamos, Alejandro. Cuando oigo el himno del ejército, me recuerdo aquellos desfiles militares extraordinarios
en Los Próceres, en Campo de Carabobo, donde uno sentía un orgullo inmenso por esos militares, que sabíamos que estamos resguardados, que sabíamos que no importa problemas que habían como hay en todas partes del mundo y en todas las sociedades y en todos los gobiernos, pero estábamos protegidos. Hoy por hoy tenemos un conglomerado criminal alojado en Miraflores, liderizado por Nicolás Maduro Moros, colombiano, buscado en este país por una recompensa de 15 millones de dólares, conjuntamente con sus esbirros, Tarea Laizami, Diosdado Cabello, narcotraficante, jefe de los narcosoles, que tiene la particularidad de tener un programa que se llama Con el Mazo Dando. Muy bien, muy acicalado, pero la historia de este capitán es triste, porque es un gran cobarde, pero a estas alturas ha amasado una gran fortuna que está regada por todo el país en caletas, como al estilo de Pablo Escobar. Tenemos un país secuestrado por el ELN y la FARC, y tenemos un país invadido sin tirar un tiro, invadido por cubanos, chinos, rusos, cubanos que no saben ni siquiera sembrar, este gobierno comunista cubano que ni siembra caña en la mejor tierra del mundo para sembrar caña, que es Cuba, ni café, porque son unos vampiros del comunismo. Primero con Rusia y se alimentaron de Rusia y después se alimentan de Venezuela. Y la gente dirá, ¿cómo llegaron esta gente allí? Bueno, Hugo Chávez Frías, el que votó el pueblo venezolano premiando a un golpista con la silla presidencial en 1999, le abrió las puertas de par en par a los cubanos. Después vinieron los chinos y después vinieron los rusos. ¿Existe una posibilidad de acabar con esto? Claro que existe una posibilidad de acabarlo. ¿Que lo han intentado? Muchas veces. ¿Pero qué pasa? La delación, la infiltración. Pareciera que los militares venezolanos en la materia de contrainteligencia los rasparon, porque infiltraron a Óscar Pérez, por supuesto, a muchos militares que decidieron hacerlo, por ejemplo, el Golpe Azul, que lo delataron, creyeron en políticos de la época y los apuñalearon por la espalda. Están pagando en Ramo Verde. También el capitán Javier Nieto Quintero estuvo preso. No lo hace mejor ni peor militar, pero lo hace un militar que sabe que por tratar de ir a la contraria y decir, no voy a decir patria, muerte, venceremos, porque eso no es venezolano, así no me educaron a mí en las escuelas, y por las razones que sean que han puesto presos los militares como Caguaripano, que todavía está preso, que tenemos 121 presos militares en Ramo Verde y en otras cárceles. Tenemos una acción militar por hacer, pero no confiamos en los militares. Los civiles no confían en los militares. Por eso es que invité a Caribe, aquí a mi programa, para que nos expliquen. Y nos han llegado cualquier cantidad de correos y de preguntas, porque el capitán Nieto Quintero estuvo inmerso en la operación Gedeón. Y hay tantas preguntas para él. Será un programa interactivo. Los voy a leer sus preguntas y por supuesto voy a tratar de que todos tengan una oportunidad después que el capitán narre los hechos. Hoy es lunes de Sociedad Civil Organizada y traemos a los militares que creemos que deben estar en la fórmula de la libertad y que tenemos que confiar. Esta tiranía de 23 años ha implotado, estamos en 1000 pedazos. ¿Qué tenemos que hacer la resistencia? Volvernos a unir y volver a reorganizarnos, volver a reinventarnos y confiar y tener fe
que solamente una rebelión popular, una rebelión acompañada de nuestros militares, será suficiente para tumbar a ti, Nicolás Maduro Moros, que no debes haber sido nunca presidente de la República porque tú eres colombiano, narcotraficante, tienes una sentencia 18 años y 3 meses emitida por el Tribunal Supremo de Justicia por lavado de capitales y como una perlita para el pastel, te están buscando en este país por 15 millones. ¿Podemos hacerlo? Sí, conjuntamente con la sociedad civil organizada. Veamos cómo está la economía en Venezuela. Alejandro. Hola, buenas noches, es Juan Rangel. Bienvenido al programa Políticamente Hablando, en donde daremos información de la deteriorada economía en Venezuela, iniciando la semana lunes 14 de marzo del 2022. Cotizaciones paralelas. El dólar, 4,34 bolívares. El euro, 4,90 bolívares. El petro, 237,31 bolívares. Y el Bitcoin, 37.793,40 dólares. Salario mínimo mensual vigente a partir del 27 de marzo. Los trabajadores recibirán 172 bolívares, 40 dólares, 35 euros. Los pensionados recibirán 126 bolívares, 30 dólares y 25 euros. Senda aún mantiene indicadores en su canasta alimentaria familiar por la cantidad de 2.155 bolívares para el mes de enero 2022. 17 salarios mínimos es lo que se necesita para poder cubrirla y 420 dólares oficiales para adquirirla. 34 salarios mínimos es lo que se necesita para poder cubrir la canasta básica familiar y 840 dólares para su adquisición. Bueno, ya ha estado observando cómo las cotizaciones paralelas han bajado de una manera ostensible. Les informamos que esto es algo que todavía se mantiene porque el régimen todavía actúa en el mercado cambiario y de alguna forma ha mantenido la potencialidad del dólar. Sin embargo, los precios en bolívares y los medicamentos siguen aumentando. Veremos cómo se comporta esta semana esas cotizaciones y de alguna manera ya sabremos a qué atenernos. Pero yo no soy de alguna manera optimista porque cada día el dólar va bajando en una economía muy pequeña para ello y de alguna forma no podemos sostenerla porque definitivamente no hay bolívares ni siquiera para poder pagar los medicamentos y la comida. Para Políticamente Hablando, les narró Juan Rangel. Buenas noches. Esta sección que les voy a presentar se llama Vacunas para el Alma y ha tenido mucho éxito porque estamos tratando de reconstruir el tejido social de Venezuela, que está totalmente roto. Aquí entregan hermano contra hermano, el hijo entrega al padre, porque el comunismo definitivamente acabó con el alma del venezolano. No con todos, porque la mayoría seguimos estando en línea. Así que veamos vacunas para el alma. Y el tema de hoy es integridad. Alejandro. Hola, buenas noches. Gracias al programa Políticamente Hablando, tenemos esta nueva cita de vacunas para el alma con la socióloga Amelia Quintana y es la integridad moral, nuestra vacuna de hoy. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. La integridad moral puede definirse como una cualidad que la faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Es vivir en sintonía con el sentir del alma y sus valores en relación con el mayor bien, sin perjudicar a los demás. Ser íntegro no suele ser el camino más fácil.
implica esfuerzo constante y diario por ser una mejor persona. Es evidente que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que requiere la integridad. Sin embargo, cuando se transita ese camino, se descubre las grandes ventajas que ofrece este valor, porque elegir la integridad moral nos hace intachable y sobre todo invencibles. Nos escuchamos en un próximo espacio de Vacunas para el Alma. Integridad, confianza, fe, credibilidad. Son cosas que nos hacen falta, pinceladas en el cuadro de recuperación de Venezuela. Yo quiero que vean el siguiente mensaje que nos llega de Caribe. Veamos. Alejandro. Este es un mensaje enviado desde mi persona a nombre de Caribe, en medio de esta gran reunión, 18 países y sus delegados incorporados, militares y no militares, tanto en los 18 países del mundo como en el interior de la República, militares organizando, conscientes de que la única salida es por la vía de la fuerza y estructurándonos hacia un objetivo que es la libertad de nuestro país, los presos políticos. Pues el régimen sencillamente, la organización criminal venezolana, saboteó esta reunión, pero seguimos adelante ahora con más fuerza, con más coraje. Les pedimos disculpas a todos los oyentes que participaron en la reunión y próximamente a través de nuestras cuentas de Twitter y nuestras redes sociales estaremos enviando una minuta y un resumen de qué logramos y cuáles son los próximos pasos y objetivos, con Dios por delante y hasta el final, hasta lograr la libertad por la vía de la fuerza, por la vía de la fuerza legítima para nuestra patria Venezuela y nuestros presos políticos. Buenas tardes y muchas gracias a todos los venezolanos del mundo, casi más de 2.000 venezolanos que nos acompañaron en esta gesta histórica y heroica. Que Dios les bendiga. ¿Quién es el capitán Javier Nieto Quintero? Es bueno que escuchemos su currículum para que ustedes valoren esta entrevista y me digan en vivo qué les parece y le preguntemos al capitán todo lo que ustedes quieran preguntarle. Tenemos que incluir a los militares venezolanos decentes, que lo hay, en la fórmula de la libertad, igual que a nuestros policías, DC, PTJ. Todos tenemos que unirnos para tumbar a la tiranía de Maduro y a sus esbirros. En 1988 se gradúa como alférez mayor número 1 de su promoción de la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, EFOFAP, con el Amor 1993. Después de 5 años de formación, pertenece a la segunda promoción de Batalla de Mosquiteros. 1993-1996, servicios en unidades fronterizas del estado Zulias, Amazonas y Apure. 1996-1998, servicios de regimiento de la Guardia de Honor del señor presidente Rafael Caldera. 98 a 1999, estudios como oficial instructor en la Escuela de Carabineros de Chile en Santiago de Chile. 1999-2000, servicios como oficial de planta en la EFOFAP. 2000-2001, egresó como número 1 del curso de plana mayor en la Escuela Superior en Caricuao. 2001-2002, estudios de especialista en operaciones en contra del narcotráfico en Alemania. 2002-2004, servicio en unidades fronterizas del estado Apure y Amazonas. 2004-2006, preso político de Hugo Chávez, recluido en la cárcel de Ramo Verde en Los Teques. 2007-2008, publica el libro escrito desde prisión llamado Ramo Verde, Reflexión, Represión y Esperanza. Comienza a visitar
el país y promover un movimiento no partidista en el cual el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales se rebelarían frente a la narcodictadura. 2008. Hugo Chávez ordena una nueva detención por el delito de magnicidio, razón por la cual voy a la clandestinidad y posteriormente al exilio. En el 2012-2014, en el exilio en Estados Unidos, realiza un MBA en negocios internacionales y continúa la lucha a través del 2019 en una ONG llamada Nueva Coincidencia Nacional en apoyo a los presos políticos militares. 2019-2021. En conjunto, todos organizan y fundan la coalición activa de la Reserva Internacional Venezolana Caribe. Una perlita. No están conformes con eso. Vean el siguiente video. Alejandro. Sí, por ratificar el agradecimiento a Caribe por la invitación que me cursaron para participar en este evento, y quiero aprovechar también y saludo a todos los participantes, a la concentración de todos los esfuerzos de los venezolanos que están ganados para la recuperación en algún momento de las banderas de la libertad, de la independencia, de la soberanía, de la paz, de la recuperación del Estado de Derecho y fundamentalmente de la vigencia de la Constitución, que al final se van a constituir en el retorno a la unidad de la nación, porque lo más importante es la caracterización que hay en este momento de la fragmentación de la unidad nacional en torno a los casi 7 millones de venezolanos que están dispersos alrededor del mundo en una diáspora que ni la oposición y mucho menos, por supuesto, el gobierno ha logrado consolidar en unidad. Hasta que llegue un momento en que el régimen se atornilla, este tipo de regímenes como el cubano, que ya va para 64 años, el norcoreano, que ya lleva 70 y largos, el sirio, que está llegando a los 50, el mismo régimen comunista en la Rusia soviética, y lo que ha continuado sobre la marcha, que va más allá de los 80 años. Es el ejemplo del general Charles de Gaulle. El 18 de junio de 1940, Ingrid Moisolo se fue a la BBC de Londres y dirigió un discurso bien importante para los franceses, para organizar la resistencia francesa fuera del país y dentro de Francia, de la Francia libre. Ese es un buen ejemplo histórico que dice que sí se pueden hacer las cosas, pero cuando se opone voluntad, entusiasmo e interés. Señores, es interesante esta proposición de hoy. Hoy, lunes de sociedad civil organizada. Una fórmula legal, real y posible. Después de este anuncio de la sociedad civil, ya está conectado con nosotros el capitán Javier Nieto Quintero. Es interactivo y vamos todos los venezolanos a escuchar lo que tiene que decir Caribe en esta persona de este capitán de la Guardia Nacional. Alejandro.
Bueno, lo prometido es deuda. Aquí tengo en pantalla al capitán Javier Nieto Quintero, que pertenece a la Junta Directiva de Caribe, coalición activa de la Reserva Internacional de Venezuela. Los escuché en una plenaria, me conquistó el mensaje y conversamos a través del coronel Delgado, que maneja todo lo que es las redes y la parte promocional de Caribe. Esto es un hombre que ya les leí el currículum y quiero darle las gracias, capitán, por la confianza. Quiero darle las gracias por haber aceptado mi invitación al programa y quiero también decirle que ha sido muy visto el flyer que hemos presentado. La gente está interesada en saber si podemos confiar nuevamente en nuestros militares, que le ha costado al Estado educarlos, pero que lamentablemente en 23 años no han podido tumbar a una tiranía genocida representada por Nicolás Maduro Moros. Así que buenas noches y bienvenido a Políticamente Hablando. ¿Cómo está, capitán? Buenas noches, Carmen Cecilia. Gracias por la invitación, gracias por tu compromiso y el compromiso de todo tu equipo. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad donde vamos a poder explicarle a los venezolanos y encender la llama de la esperanza sobre el futuro de nuestro país. La primera pregunta que me han hecho de varias formas y de varias maneras a través de las redes es tu participación en Gedeón. Yo quiero que tú nos expliques varios puntos de esta operación y te voy a escuchar atentamente porque la gente dice que tú eres un infiltrado chavista. La gente dice que tú apoyaste a Cliver Alcalá, que era edecán de Chávez en el 2004. La gente dice que por qué determinaron entrar por Macuto, que eso era una locura. La gente dice muchas cosas negativas de la Operación Gedeón, pero tú fuiste un testigo presencial en la casa de JG Rendón, donde habían unos americanos, había un contrato con unos americanos que estaba participando el entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Te escuchamos. Sí, primero quiero decirles que a las personas que deben confiar en nosotros porque somos miembros fundadores de este movimiento. Antes de ir específicamente a la Operación Gedeón, mi persona que estuvo preso por 3 años y me quitaron todos los bienes a mí y a mi familia, mi hermano Juan Carlos Nieto que estuvo preso 6 años, lo torturaron y casi lo matan y también le quitaron todos sus bienes, el capitán Rafael Acosta Arévalo, quien trabajó conmigo en Puerto Páez, comandando la unidad de la Infantería Marina que ve allá en el año 2003-2002, el capitán Juan Carlos Caguaripano, que casi lo matan y está preso también, y otros muchos oficiales que están presos. Entonces yo quiero decirle a quienes desconfían de Javier Nieto Quintero que pueden investigar toda mi vida, que se pasen por todos los puestos de comando donde yo trabajé en la Guardia, le pregunten a cualquier guardia nacional, ¿el capitán Javier Nieto o el teniente Nieto algún día hizo algo indebido de las leyes, en contra de la cartilla de la Guardia, matraqueó, lo que sea, y venga y me lo diga? Eso es lo primero que quiero aclarar, ¿no? Ahora vámonos a la parte de Gedeón para los venezolanos, y ojalá que todos los venezolanos estén aquí escuchando, todo el país, para que sepan qué fue lo que ocurrió y como una gran esperanza que había para la libertad de nuestro pueblo durante todos estos casi 22 años de tragedia nacional y de genocidio se convirtió en un fracaso y debo responsablemente explicar. Primero tenemos que separar, Carmen Cecilia, en que algo fue la fuerza de tarea y otra cosa fue la Operación Gedeón. La fuerza de tarea fue la esperanza que surge cuando existe un contrato firmado por parte de un presidente interino que era reconocido por más de 50 países, lo cual no ocurrió nunca durante los 20 años atrás, que tuvimos puros títeres, puras personas manejadas, mesas de negociación y candidatos que se prestaron para un fraude. En este momento, por primera vez, uno de esos miembros del status quo de la pobre política venezolana aceptaba al menos explorar la idea de sacar a estos criminales por la fuerza, de firmar un acuerdo, de nombrar un equipo estratégico que estaba encabezado por JJ Rendón y Sergio Vergara,
Yo me reuní, como usted lo acaba de decir, en la casa de este señor Rendón, donde estaba presente la cabeza de la compañía de operaciones especiales o del ejército de fuerzas especiales norteamericano, que era Jordan Goodrow, y estuve allí sentado con él, y había entonces un estudio completo, había un trabajo jurídico de lo que se iba a hacer con estos criminales y del futuro del país una vez se sacaran a estos criminales como se iban a sacar por la vía de la fuerza. Posteriormente, al año 2019, noviembre de 2019 fue esa reunión, no cumplieron con Jordan Goodrow, quien tenía que recibir unos recursos para comprar gran parte de material bélico que se necesitaba para poder hacer la operación, que era una operación de fuerzas especiales, hacer preso al criminal Maduro, al criminal Diosdado. Lo iban a sacar creo que a 100 millas marinas del mar territorial de Venezuela por La Guaira, lo iban a poner unos containers que iban a ser como unas cárceles para ellos, y se venía a un control primero militar porque el país estaba desintegrado y luego un control cívico-militar. Como no cumplieron, ¿verdad? Entonces la operación ya comienza a caerse. En noviembre del 2019, diciembre, enero del 2020, ya eso comienza a debilitarse. Sin embargo, Jordan Goodrow, que tenía un compromiso y un gran, no sé, tenía buenas relaciones con el general Cliver, estaba allá en la frontera y se puso al frente de las tropas que iban a entrar y estaba dispuesto a su vida, y tenía 3 años en el exterior y no lo habían hecho preso, y se supone, y enseñó unos documentos donde no tenía supuestamente ningún tipo de problema con la justicia. Hubo una familiaridad o una conexión entre ellos y estaban trabajando en equipo. Caribe tenía una misión de estructurar todos los planes de la Fuerza Armada que se iba a hacer una vez ellos tomaran el control de estos dos criminales. Cuando se caen unas armas y una munición que iba a pasar hacia el puerto de Colombia, y al día siguiente hacen preso al general Cliver Alcalá porque él y Jordan Goodrow iban, aun cuando no recibían, aun cuando el gobierno interino no dio honor a su palabra y no cumplió el contrato, el compromiso de ellos era seguir adelante igual con la operación. Sin embargo, el gobierno de Colombia les detiene las armas y al día siguiente o a los 2 días hacen preso al general Cliver Alcalá. En ese momento ya lo que era la fuerza de tarea, que era la Esperanza, ya de alguna manera se desmorona porque él era el que estaba al frente con esas tropas allá en la frontera. Y ahí es donde aprovecha el régimen, sabe que no hay logística, sabe que no hay un liderazgo allá en el terreno, y infiltra la operación, y ahí es donde se le da el nombre de Operación Gedeón. 40 o 50 días antes, infiltrados, habían por lo menos 60 muchachos inocentes que realmente confiaban en lo que le dijeron. Había un grupo de capitanes que realmente se prestaron para hacer algo que no era lo correcto, porque no había que lanzar ninguna operación, y por supuesto el gobierno logró filtrarlos. Ellos fueron, ya cuando ocurre la operación, habían acribillado los 10 primeros tropas y oficiales allá en La Guaira. Nos llaman, nosotros no teníamos, ya en ese momento el Estado Mayor de Caribe no tenía nada que ver con la operación. Sin embargo, nos piden hacer algo para que no masacraran al resto de los muchachos que iban a llegar por las costas de Venezuela. Y ahí es donde dice mi hermano Juan Carlos Nieto, que había sido 6 años torturado: Javier, aquí la única forma de detener eso es armar un escándalo. Hay que hacer un escándalo para que los ojos de la opinión pública se pongan sobre esto y no acribillen al resto de las personas inocentes que iban a engañar. Y es donde yo hago un video y digo, asumo la responsabilidad de lo que dije. Jordan Goodrow me acompaña, se logra el escándalo y por lo menos no acribillaron al resto de las personas. Esa fue la realidad de lo que ocurrió, Carmen Cecilia. Pero, capitán, ¿cuál era su papel dentro de la operación Gedeón? Porque usted conoce al general Cliver Alcalá. ¿Cuál era su papel? ¿Dónde estaba usted en el momento que la gente realiza el desembarco? ¿Cuál era su papel? Como tú sabes, Carmen Cecilia, Venezuela está, el 60% de nuestra Venezuela está desintegrada en manos de grupos criminales, de la FARC, del ELN, de cubanos, de chinos. Mi papel a la cabeza de Caribe era estructurar todo el equipo de inteligencia, todos los altos mandos que se iban a instaurar en las unidades sensibles, estratégicas y tácticas,
una vez ellos hubieran hecho la tarea de operaciones especiales. Ni siquiera yo sabía el día, cuando estaba Cliver Alcalá y Jordan Goudreau, el día, la hora, yo no sabía detalles. Yo lo que sabía era que tenía que estar en la frontera estructurado con todo el equipo de Caribe para tomar el control de la Fuerza Armada y no sucediera lo que sucedió en el año 2002, el 2003, cuando la situación de Carmona, que los generales y los coroneles, en vez de estar relevando las unidades y tomando el control militar del país, se pusieron a celebrar y no se logró la consolidación del poder. Ese era el rol nuestro realmente. O sea, que usted me está diciendo que usted estaba en Colombia el día que iba a hacer la operación. No, porque acuérdese que ya la operación se cae cuando hacen preso a Cliver Alcalá. Desde ese momento se cae. Yo no estaba en Colombia porque se supone que ya esa operación no iba. Cuando los capitanes que se ponen al frente lanzan la operación con cero probabilidades de éxito para que ocurra la matanza y para que el régimen dijera, mira, nos están invadiendo de los Estados Unidos, somos unos héroes, somos unas víctimas, porque ellos son expertos en eso. Yo no estaba ya, por supuesto, pero recibimos presión de familiares de los muchachos que van escribillados para hacer algo. Capitán, ¿cómo? Y esa es una de las preguntas que me han hecho increíblemente hoy. ¿Cómo poder creer en Caribe si el problema de todas las intentonas que han hecho los militares son infiltradas? Por ejemplo, a Óscar Pérez lo delataron y lo acribillaron, aún pidiendo que se estaban rindiendo, porque estos son asesinos, lo sabemos. El capitán Arévalo lo mataron bajo tortura. Al capitán Caboripano lo delataron y lo entregaron. Y por supuesto, la falsa oposición en nombre de Oscariz, bueno, está donde está. Entonces, ¿qué ha hecho Caribe? ¿Cuál es el diseño que tiene Caribe para que la gente de la sociedad civil organizada se pueda unir como ustedes? Porque indiscutiblemente en la fórmula de la libertad de Venezuela no solamente tiene que estar la sociedad civil, tienen que haber militares venezolanos que conozcan el terreno. Pero ¿cómo no? ¿Cómo evitan ustedes que vuelvan a ser infiltrados y delatados? Carmen Cecilia, el problema es que durante 20 años, y es triste, pero hay que aceptarlo, estuvimos viendo la situación del enemigo desde el punto de vista táctico. Creímos con los pocos recursos que teníamos que podíamos derrotar al enemigo viéndolo, tomando un cuartel, o como lo hizo Óscar Pérez, que Dios lo tenga en su gloria, o Acosta Arévalo, como tú lo acabas de decir. En este momento Caribe tomó una estrategia totalmente distinta y se está viendo el problema desde el punto de vista estratégico. Se está dimensionando el tamaño de la Confederación de Estructuras Criminales Transnacionales. Hay por lo menos 7.000 miembros de la FARC y el ELN en este momento en los estados fronterizos venezolanos. Están los pranes, están los colectivos, están los rusos, están los chinos. Verlo desde el punto de vista estratégico quiere decir que ya no lo podemos enfrentar solamente tomando un cuartel o 3 o 4 cuarteles. Nosotros tenemos que convencer a los países de la región para ir a una operación militar multinacional legítima. Nuestro trabajo ahorita, y por eso hay una cruzada a nivel internacional y en 18 países donde estamos distribuidos con delegados, es tocar la puerta del ministro de la Defensa, de las oficinas de inteligencia de los países amigos, de las oficinas de los ministros de Relaciones Exteriores, y decirle por qué a los contribuyentes de Estados Unidos les conviene en este momento, o en el momento que sea, apoyar económicamente, logísticamente y políticamente una operación militar multinacional en contra de Venezuela. Porque, por ejemplo, el 60% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa sale de los puertos de Venezuela. Porque, por ejemplo, hay evidencia de que el régimen criminal venezolano le ha aportado pasaportes a organizaciones terroristas que han asesinado soldados norteamericanos en el Oriente Medio. En ese trabajo que andamos, necesitamos urgentemente apoyo político al más alto nivel y necesitamos apoyo de los países amigos, y hay que verlo y hay que aceptarlo para lograr nosotros realmente vencer a esa organización criminal, que es difícil, es muy difícil. En Dios primeramente tenemos fe en que no vamos a desmayar y vamos a convencer a quien haya que convencer, a la sociedad civil y al resto de los militares, de que tenemos que unirnos todos en esa cruzada, levantar la antorcha de la esperanza, y número 2, de que la búsqueda no es el poder, sino la libertad de nuestro pueblo y de nuestros presos políticos. Esa debe ser la prioridad en esta cruzada.
Usted acaba de hablar, capitán, del apoyo político, pero usted no tuvo apoyo político del presidente encargado, Juan Guaidó. Usted dijo que Juan Guaidó, y por favor corríjame si no es así, usted dijo que Juan Guaidó había traicionado a las fuerzas leales venezolanas en esta operación Gedeón. ¿Es cierto o es falso? Contésteme eso, porque si el presidente encargado, perdón, capitán, si el presidente encargado fue capaz de dejarlos solos, ¿verdad? Porque yo tengo que confiar en esta gente política que tenemos, que en mi opinión muy personal no sirven para nada. Lo que hacen es traicionar, robar y quedarse en el poder. Dígame, capitán. Primero, cuando yo hablo de apoyo político, no me refiero a los partidos políticos venezolanos. Yo me refiero, en principio, honestamente, a los países amigos de la región que puedan entender el problema. Eso lo aclaro primeramente, ¿no? Porque yo, honestamente, no creo tampoco en ninguno de los partidos políticos y siento que no han sabido encarnar el clamor de un pueblo víctima de un genocidio. Segundo, para responder tu pregunta, Juan Guaidó tuvo la oportunidad de convertirse prácticamente en el segundo libertador de Venezuela si él hubiera cumplido su promesa y hubiera prestado el apoyo a esa gente que estaba pasando. Mira, habían venezolanos, esos muchachos por los cuales nosotros salimos a dar esas palabras, estaban allá sin agua y sin comida, iban a dar la vida por nuestro país, Carmen Cecilia. Y por supuesto, sí falló, quizás porque no lo apoyaron políticamente, quizás porque no tienen guardia, quizás porque se agarraron el dinero para otra cosa, no lo sé, pero él debió apoyar a esa gente e intentarlo al menos, porque la única manera como el régimen o la organización criminal iba a sentir presión era entrando por la fuerza, con las armas, con todo el apoyo. Había el apoyo internacional, había una unidad de fuerzas especiales internacional, habían tropas criollas y había, si él hubiera cumplido, el apoyo político, que son los tres elementos que se necesitan para poder tener altas probabilidades de éxito. Entonces sí, falló totalmente. Cuando tú hablas del apoyo de Juan Guaidó, ¿en qué te refieres específicamente en apoyo? ¿Qué fue lo que no hizo Juan Guaidó que consideras que traicionó a los hombres que estaban listos para dar la vida por Venezuela y tumbar a esta tiranía genocida? Lo que no hizo fue cumplir con el acuerdo que decía que tenía que hacer un aporte logístico para comprar municiones, armamento y además nosotros juramos que esa gira que andaba por el mundo, porque eso coincidió en ese momento, era diciéndole a los países del mundo, mira, lo que tenemos en Venezuela es una organización criminal, eso no es un ente político, eso no es ni siquiera régimen, eso no es ni siquiera el régimen cubano, eso es una estructura criminal multinacional. Por un lado, diciéndole a los países amigos, prepárense porque vamos por la fuerza. Y por otro lado, otorgar los recursos, ni siquiera los recursos. Lo que pedían era la munición, el armamento y que se sentara a hablar con el presidente de Colombia y la inteligencia de Colombia. Mire, denles el espacio a estos hombres venezolanos que van a solucionar el problema de Venezuela y el problema de Colombia, que también es un grave problema, porque solucionando el problema de Venezuela íbamos a solucionar el problema de Colombia en gran medida. Y ahí fue la falla, que no cumplió, no dio honor al compromiso que se había hecho en un acuerdo. Mi fuente dice que usted fue testigo de excepción en la casa de JJ Rendón, porque ha habido una... siempre están diciendo que se canceló y le dijeron a los americanos que estaba cancelada la operación. Usted fue testigo de excepción y yo quiero que le narre a la gente que nos está escuchando y quiero decirle muchas gracias Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, me está diciendo mi productor, Paraguay, Uruguay y Argentina están conectados por las redes de Políticamente Hablando, escuchando al capitán Javier Nieto Quintero. Dígame, capitán. Mira, en esa reunión, Carmen Cecilia, lo que ocurrió fue que más bien nosotros le suplicamos a Jordan Goudreau, que era el de la compañía americana, y a JJ Rendón, que por los 30 millones de venezolanos que estaban muriendo en Venezuela, hicieran las paces y continuaran adelante con el acuerdo que había de proporcionar el apoyo logístico y político, y Jordan Goudreau de ir a hacer su operación, sus operaciones especiales, de cumplir con Venezuela y con los muchachos que están en la frontera para seguir adelante. Yo particularmente no escuché en ningún momento que le hayan dicho, mire, esto se acabó, usted está fuera aquí. Eso es absolutamente falso
y Dios, que conoce lo que hay en nuestros corazones, es testigo, y esa es la verdad, pues, y si tengo que decir esa verdad donde la tenga que decir, yo la voy a decir porque la voy a decir en honor a mi pueblo, en honor a un pueblo que fue traicionado, porque ahí había una esperanza, pero faltó guáramo, faltó coraje, faltó personalidad, y por eso la política está tan desprestigiada, porque ese presidente Guaidó y ese JJ Rendón y todos ellos debieron haber dicho la verdad. Ahí había que hacer el apoyo, y aun cuando no hubiesen altas probabilidades de éxito, por lo menos se le iba a demostrar a ese criminal Maduro y Diosdado que le iban a llegar cerca y que lo iban a lograr. Capitán, ¿por qué yo como venezolana tengo y puedo que creer en Caribe, que es la coalición activa de la Reserva Internacional Venezolana? Ahí hay coroneles, capitanes, generales, porque yo tengo que creer que ustedes realmente, su alma, su corazón, que ustedes no persiguen una acción política, porque es que yo lo he escuchado a usted en varios, inclusive puse unos videos antes, donde usted dice que en esa plenaria que ustedes no persiguen poder político. Ustedes saben cómo son los militares, qué es el papel de los militares en Venezuela, y por supuesto que se perdió en el tiempo, porque las 4 fuerzas venezolanas lo único que sirven es para vestirse de militares y robarle a la nación. ¿Cuál es la intención de esta coalición? ¿Cuál es la intención de Caribe? ¿Qué busca Caribe? ¿Cuál es el objetivo de Caribe? ¿Y quiénes están conformando a Caribe? Bueno, primero, por un lado, nosotros amamos los 5 años de formación. Nosotros también, nuestro gran sueño es poder retornar a esa época, los años 60, 70, cuando un guardia nacional y un soldado era sinónimo de paz, de justicia, de transparencia y de respeto. Nosotros queremos volver a esas Fuerzas Armadas Nacionales, no la Fuerza Bolivariana, que le cambiaron el nombre, las Fuerzas Armadas Nacionales que en los años 60, bajo la doctrina de Betancourt, enfrentaron el castrocomunismo y dieron la vida por defender la democracia. Nosotros queremos reorganizar esa fuerza que era apolítica, obediente y no deliberante, que estaba al servicio del ciudadano venezolano y que las armas las tenía para defender al pueblo y no para dárselas a los colectivos o a los círculos bolivarianos. Esa Fuerza Armada que está subordinada al poder civil y en donde un congresante de la República era una autoridad absoluta porque era elegido por el pueblo. Esa Fuerza Armada que no tiene nada que hacer en organismos públicos, sino que tiene que estar en las fronteras, tiene que estar en las unidades operativas, entrenando y preparándose para la defensa nacional. A esa es la Fuerza Armada que nosotros ya tenemos de paso un proyecto de lo que debe ser nuevamente nuestra Fuerza Armada y lo que nosotros aspiramos. Nosotros soñamos con que haya un liderazgo político que realmente sea decente, al cual subordinarnos y al cual obedecer y el cual represente los intereses de los militares y de los venezolanos. Esa es la posición de nosotros. ¿Y por qué confiar en nosotros? Porque, como usted lo acaba de decir, la salida, acuérdense, el 60% del territorio venezolano está desintegrado. Vamos a necesitar ayuda militar, no solamente nacional, sino extranjera también. Para poder gobernar el país, para poder sostener la gobernabilidad, igualmente hay que desarmar el pueblo, hay que hacer unos tribunales como los juicios de Nuremberg, hay que hacer un proceso para sanear el país y luego hay que retornar a unas Fuerzas Armadas decentes, modernas, de los países de justicia y de derechos que hoy hay en el mundo. Yo pienso que también deben confiar en nosotros por lo que le dije al principio, que investiguen a quienes hemos sido los miembros fundadores de este movimiento y el compromiso que tenemos y que no vamos a desmayar. No vamos a desmayar porque tenemos fe y la fe es la certeza de lo que no se ve. Y no nos vamos a cansar porque Dios está con nosotros y estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo algo agradable a los ojos de Dios y por eso sabemos que a pesar de que hay tanto escepticismo, tanta desmoralización, tanta frustración en el ambiente internacional y en el ambiente nacional, Dios va a mover las piezas en su momento y nos va a dar las herramientas para poder hacer justicia. Eso es lo que va a ocurrir. Capitán, mire, yo quiero preguntarle algo. Usted está en Estados Unidos. A la hora de entrar a Venezuela, ¿usted cómo vería esa incursión en territorio nacional? ¿Desde Estados Unidos o usted se pondría su uniforme de Guardia Nacional y entraría a Venezuela a defender la bandera, la democracia y la libertad?
Yo estoy en Estados Unidos, pero la base de operaciones principal de Caribe está en Colombia, en Bogotá, donde está el coronel Pérez Villalobos, que por cierto es asesor del Estado Mayor colombiano, del Ejército colombiano, un señor, un experto en estrategia, está allá en Bogotá. Y por supuesto, como le estoy diciendo, estamos mirando esto desde el punto de vista estratégico. Nosotros visualizamos la conformación de una fuerza de tarea autorizada por el gobierno colombiano, brasileño y norteamericano, quizás en Bogotá o en Brasil, con capacidad, con armamento, con munición y con todo el equipo tecnológico y logístico para poder enfrentar a esta organización criminal. Por supuesto, nos visualizamos con nuestros uniformes de campaña allá en la frontera con Venezuela y con unas operaciones que realmente tengan altas probabilidades de éxito. No podemos seguir tomando un cuartel o tomando un guardia, no, tenemos que ver, como yo le dije en un principio, el problema desde el punto de vista estratégico, ver el tamaño de la amenaza geopolítica, geoeconómica y geoestratégica que es esta organización criminal venezolana para toda la región. Capitán, hay algo que me llama poderosamente la atención en su narrativa. Durante años yo he visto que están buscando el apoyo de Brasil, el apoyo de Colombia y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Hubo un pico aquí en el gobierno de los Estados Unidos cuando estaba el presidente Trump y dijo que estaban todas las cartas echadas sobre la mesa. Eso incluía para mucha gente que había una acción militar. Sabemos públicamente, público y notorio, que el presidente encargado Guaidó dijo que no quería intervención militar. Inclusive, cuando funcionaba la Asamblea Nacional elegida por el pueblo venezolano en el 2015, jamás discutieron el artículo 187 ordinal 11, donde el gobierno actuaba y decía, nosotros damos permiso, ayúdennos, vengan ejércitos extranjeros a ayudarnos. Nunca lo discutieron. Lo propusieron muchas veces, pero nunca lo discutieron. Vimos al embajador Vecchio decir que no, que nosotros éramos suficientes para podernos salir de esta tiranía. Inclusive vimos a Gil Mercado, el diputado, que por cierto está en Washington, decir que no quería que los gringos le quitaran notoriedad. Durante años se ha tratado de verdad que los gobiernos ayuden a los militares venezolanos, que son la principal ecuación de éxito en cualquier incursión militar, por la sencilla razón que ustedes conocen el terreno y conocen la estrategia. Ahora bien, no lo han logrado. ¿Por qué entonces usted insiste en esa ayuda multinacional y no, por ejemplo, propone que los venezolanos se reúnan y les den apoyo logístico, porque gente hay, lo que no tienen es plata? Dígame, capitán. Bueno, primero, si eso que tú acabas de decir, de la terquedad del pseudo liderazgo político venezolano de no aceptar que necesitamos ayuda, me parece poca visión, me parece que no tenemos personas estadistas en Venezuela y me parece hasta egoísta para nuestro pueblo, porque la otra opción es quedarnos como el pueblo, tristemente como el pueblo cubano, que ya tiene casi 70 años, con sanciones, con cuestiones económicas, y ahí está acabado, destruido, y es bien inmoral lo que está ocurriendo allá. Entonces me parece egoísta y descalifico absolutamente esa posición de liderazgo venezolano. Pero es la que hay. Bueno, entonces nosotros tenemos que construir un nuevo liderazgo, y por eso es que Caribe, por ejemplo, y no es que seamos partidos políticos, nada de eso, nosotros tenemos que, nuestros delegados en todos los países del mundo, llevar la información de inteligencia a las agencias internacionales de los países, de aquí de Estados Unidos, de Israel, de Alemania, para que conozcan qué es lo que está pasando en Venezuela y convencerlos nosotros, ya que no tenemos un liderazgo político que tenga la sabiduría de entender cómo es que se enfrenta a este problema, o el egoísmo, porque es como arrogancia, como ego, ¿no? Nosotros podemos, ¿no? Tenemos que entender de que necesitamos apoyo ahorita. En Caribe necesitamos, para poder hacer unas operaciones militares, el apoyo. No podemos estar a escondidas del gobierno colombiano, como pasó con el intento de la Fuerza de Tarea. Va a dar la vida por Venezuela y por Colombia, porque le vamos a solucionar el problema. Entonces está escondido para poder ver cómo se lanza una operación.
como hicieron los cubanos, como han hecho otros que se subsidian de cosas ilegales, no lo vamos a hacer. Nosotros queremos y vamos por la vía legal, legítima, internacional, a convencer a las personalidades. Y por supuesto, nos tenemos que unir con la sociedad civil, con la resistencia. Caribe, por ejemplo, tiene un Estado Mayor, así como tenemos un Estado Mayor en el exterior, que somos lo que hablamos, en Venezuela hay un Estado Mayor, que en la clandestinidad, por supuesto, militar, y tenemos que unirnos con la resistencia civil en todos los países del mundo y dentro de Venezuela, y tenemos que unirnos con los empresarios para que ojalá ellos también entiendan y aporten a esta lucha, y con la iglesia, y con la academia, y con los campesinos. Tenemos que hacer un solo frente bajo esta esperanza y bajo esta idea de que la búsqueda es la libertad. Lamentablemente los partidos políticos no pueden, porque los partidos políticos quieren es poder, quieren es alcaldía, quieren es gobernaciones, quieren presidencia, y eso aquí no, en este momento, por lo menos de la historia, en este paréntesis de la historia, eso no cabe en la ecuación. ¿Okay? No podemos desmayar nosotros, la sociedad civil, porque el régimen, la organización criminal, ha venido logrando su objetivo. Que en el interior la mayoría de la gente se resigne tratando de sobrevivir, buscando satisfacer sus necesidades básicas, esperando que llegue el agua, la luz, la comida, y por otro lado jugando con esta posición política que ellos saben cómo jugar con ellos, y los 6 millones que estamos en el exilio tratan de que nos distraigamos solamente sobreviviendo para poder enviarle ayuda a nuestros familiares en Venezuela. Entonces nosotros en este tipo de reuniones y levantando esta esperanza, le vamos a decir que no nos vamos a distraer, no nos vamos a resignar, y ya que los partidos políticos no han hecho su trabajo, la sociedad y los militares nos vamos a organizar para hacer el trabajo y de la libertad a nuestro país. Y en ese camino saldrán los líderes políticos. Me llama la atención esta parte, capitán, porque definitivamente que lo que tenemos adentro no sirve, ni Acción Democrática, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, y el peor partido de Venezuela, Un Nuevo Tiempo, ¿verdad? Todos son corruptos y los líderes han sido expuestos públicamente. Yo soy de las que pienso que realmente, voy a tomar una frase de una persona a la cual respeto y quiero mucho, que es el doctor Humberto Calderón Berti, dice que yo voy a tomar la parte de los dinosaurios no fosilizados, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted no cree que si Caribe se une con gente, por ejemplo, como el doctor Humberto Calderón Berti, el doctor Enrique Salas Romer, hay gente de mucho peso y de mucha moral política, ¿verdad? El senador Andrés Escobar Velázquez, hay tanta gente buena que quiere trabajar para Venezuela, pero que no tiene un espacio, porque Estados Unidos insiste per se reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado, que ya está súper vencido y bueno, para mí no lo es, pero Caribe tiene toda la disponibilidad de hablar con este tipo de líderes, porque en la fórmula, capitán, no solamente es limpiar la casa y tumbar al tirano con sus esbirros, tienen que tener una fórmula política que ocupe su espacio y su tiempo conjuntamente con ustedes, para entonces empezar a limpiar el país. ¿Qué me dice? Yo le digo que Caribe está abierto de brazos para unir fuerzas con todos aquellos personas como la que usted dice, ¿verdad? Que sigan esa ruta, que es prioridad la libertad de nuestro país, la libertad de nuestros presos políticos, y que demuestren desprendimiento y honestidad en esta lucha. Y para mí el liderazgo político que va a surgir no se va a medir ni en eso de referéndum, ni en partidos, no. Para mí los verdaderos líderes políticos en este momento de la historia van a ser aquellos venezolanos que obsesionadamente luchen día a día por convencer a la comunidad internacional de que necesitamos ayuda y de que necesitamos fuerza militar para poder ir a libertar a nuestro país. No va a haber a esas personas que van a estar tocando las puertas sin descansar y sin desmayar, y no poniendo excusas como estos políticos, no, que el artículo tal, no, porque esto no es una decisión jurídica, esto es una decisión política, ¿verdad? Y esas personas, sean las que usted dijo o sean otras, que logren convencernos a todos los venezolanos
de que ellos no van a descansar hasta lograr la libertad de nuestro país y entienden que la libertad de nuestro país es por la vía de la fuerza legítima, los verdaderos líderes de nuestro país. Y por supuesto lo vamos a seguir, lo vamos a respetar. Capitán, ¿usted quiere ser presidente de la República? No es política, yo, gracias a Dios te digo, yo vivo bien, yo trabajo, yo tengo mi familia, pero no voy a descansar mientras esté vivo, mientras esté respirando, por ver a mi país libre, porque lo tengo aquí grabado y porque hice un juramento ante Dios y la bandera de defender a mi país, y esos 5 años que duré en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, el FONFAC, no pasaron de largo, sino que los tengo aquí grabados en mi mente y mi corazón, y me duele ver a mi país destruido y a mi institución destruida. ¿Usted quiere ser presidente de la República? No, esa no es mi aspiración. Su aspiración es liberar a Venezuela y ser el comandante en jefe de esta coalición activa de la Reserva Internacional Venezolana. Porque hay 6 millones de venezolanos que quieren regresar y no saben cómo. Porque los tienen totalmente trancados. Es una traición sobre otra traición sobre otra traición. Capitán, realmente ha sido, de verdad, usted ha llenado todas mis expectativas. Déjeme decirle que le han mandado cualquier cantidad, y puedo leer algunas notas para usted. Por ejemplo, Milagros Montoya Ruiz dice: capitán, usted es la esperanza de conformar el ejército libertador del siglo XXI. Jorge Rodríguez dice: saludos y mucha fuerza para Nieto Quintero, constructor de sueños y esperanzas, pero también un articulador de fuerzas de encuentro para rescatar la democracia. Desde Nicaragua dice: excelente, militares nicaragüenses en Unión Patriótica Nacional, excelente exposición. Alberto dice: dígale al capitán que si Colombia nos ayuda o no. ¿En este momento? Sí. ¿Nos ayudaría o no? Debe ayudarnos. Definitivamente Colombia tiene que sumarse, el presidente colombiano debería sumarse a Caribe y a ti y a este equipo, no a los políticos, aquellos que andan negociando, sentados, haciendo elecciones y llevando... ¿Cómo se van a sentar con unos criminales que asesinaron a Óscar Pérez, a Rafael Acosta Arévalo, unos criminales que se han robado todos los trillones de dólares de Venezuela y tienen nuestro país en miseria, que han destruido 6 millones, han destruido miles de millones de familias, de 6 millones que andamos por el mundo, que le entregaron nuestro territorio a la FARC, al ELN, a los planes, a los colectivos? ¿Cómo van a pretender esos políticos que la gente los respete? Y por eso es que Colombia no puede reunirse con ellos. Colombia tiene que reunirse quizás con el doctor que usted acaba de nombrar, ¿verdad? Calderón Berti. Con esa gente, con nosotros, con Caribe, que queremos hacer las cosas legales, pero que sabemos que necesitamos apoyo internacional. Sí, Colombia tiene que ayudarnos y ojalá que se convenza bien pronto de que debe ayudarnos. Bueno, yo creo que es parte de una comisión que deberá de viajar a todos los países y que se metan los gobiernos que vamos a tocarle la puerta, que no son venezolanos enviados por Guaidó, que son otros venezolanos que tienen otra visión de Venezuela, otra visión que lo único que queremos es apoyo, porque valentía, honor, interesa y ganas de terminar con la tragedia venezolana para que los venezolanos vuelvan a su casa es Caribe. Es Caribe. Los militares tienen que estar en la fórmula y también tienen que estar en la fórmula los políticos. Mi candidato, y siempre lo he dicho, y me disculpa, capitán, que lo tome en este momento, pero mi candidato, yo, Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión, es Humberto Calderón Berti, por su experiencia petrolera, por su experiencia política y porque es un hombre íntegro y honorable, como lo supo hacer en la Embajada de Colombia, designado embajador precisamente por Juan Guaidó, y fue el que develó la corrupción de Juan Guaidó. Es que Juan Guaidó, capitán, una y otra vez cae en este tipo de señalamiento. Primero, lo de Colombia.
Ahora lo que usted está diciendo, capitán, ¿cómo es posible que después de haber tomado una decisión se echa para atrás y deja a los soldados solos en la frontera? Hay delitos de guerra que son imperdonables, porque cuando tú tomas la decisión de salir adelante, por lo menos esperas que ese presidente al cual tú te cuadras y le dices presidente, te apoye en una operación de salvación. Qué pena me da escuchar todo esto, y le voy a dar toda la verificación que usted tiene, porque usted tiene un currículum, usted tiene una confiabilidad por parte del pueblo venezolano, y yo, a prueba de lo contrario, creo en lo que está diciendo el capitán Nieto Quintero. Capitán, se me ha acabado el tiempo, escribe y escribe y escribe y escribe. Dice Lilian Álvarez: doctora, gracias por hacer esta importante entrevista para Venezuela. Se necesita el apoyo de los pueblos y no de los gobiernos actuales socialistas, comunistas, izquierdistas. Desde Uruguay han Echenique, nuestro planeta está realmente podrido y tenemos que hacer la diferencia. Yo quiero que usted le diga cómo. Hay una curiosidad enorme por Caribe, o sea, estoy leyendo y hay muchas ganas de saber dónde pueden ver a Caribe, dónde está Caribe, si tienen una página web, dónde los pueden encontrar, capitán. Bueno, Carmen Cecilia, si todas esas personas que están allí y si quieren aportar y quieren ayudar y quieren hacer algo frente a esta esperanza, únanse a nosotros. Nosotros necesitamos constituir una estructura fuerte, con músculo, con pegada, con gente que crea, igual que nosotros, en esta vía de, primero, que salimos por la vía de la fuerza, segundo, que es por la fuerza legítima, y tercero, que es buscar de corazón la libertad para nuestro pueblo como prioridad. Métanse en Caribe 15, en nuestras redes sociales que hay en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, y pregúntale a nuestro equipo de comunicaciones del ciberespacio cómo puedo colaborar, qué puedo hacer. Yo soy mecánico, ¿qué puedo hacer? Yo soy abogado y estoy en Uruguay, ¿qué puedo hacer para ayudar a Caribe? Entonces lo pondremos en contacto con el delegado en Uruguay para que ayude a formar un equipo y presentar una propuesta al ministro de Defensa de Uruguay, por ejemplo. Todo que se una a través de nuestras redes, @Caribe15, que es el Twitter, y allí van a encontrar tareas. Sabemos que la gente que está en el exilio tiene que trabajar para sobrevivir, que tiene su responsabilidad, pero si todos agarramos un tiempo y un poquito de esfuerzo, un granito de arena para unirnos, los 6 millones de venezolanos que estamos por fuera, más el Estado Mayor que está dentro, ¿verdad? Más la resistencia venezolana que está dentro, y formamos un bloque fuerte con estas buenas intenciones y con Dios por delante, mire, escríbalo, que aún cuando, como dijo el señor ese, que el mundo parece que está como deteriorado, podrido, vamos a pasar por encima de todo eso con Dios por delante y vamos a triunfar, y Venezuela va a volver a ser ese país grande, próspero, de justicia, de derechos, y los 6 millones de venezolanos vamos a retornar al país. Así lo vamos a hacer. Capitán, antes de despedirlo, quiero preguntarle algo. ¿De qué se sostiene Caribe? ¿Cuáles son los recursos económicos de Caribe? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Ustedes reciben dinero, no sé, de chavistas, de antichavistas? ¿De qué se mantiene Caribe? Cuénteme eso, porque Mira, eso es muy importante tenemos, para los venezolanos saber. Tenemos 4 años, no, 5 años enviándole a los presos políticos militares, no a todos, pero por lo menos cada 4 o 5 meses a 50, 40 presos políticos, una cajita con jabón, con crema de dientes, con latas de atún, sardinas, y eso lo hace la gente que agarra y limpia casas y lava carros y todo lo, ¿sabes? Como vivimos en el exilio, separamos $5, $20, vamos a Dollar Tree o a Dollar Today, Dollar Tree creo que se llama, Family Dollar, y a Walmart, compramos, nos reunimos 30, 40, 50 de Caribe, armamos unas cajas y se las enviamos. Vivimos de lo que nosotros trabajamos hasta ahora. Así. Cuando usted estuvo preso en Ramo Verde, ¿cuál fue su peor día, capitán? Yo creo que fue el día de la sentencia, cuando me dijeron que me acusaban a 28 años de prisión, y yo veía a mi hija y a mi hijo crecer fuera, o sea, sin poderlos ver, sin acompañarlos en su niñez, y fue muy duro ese momento. Fue cuando me sentenciaron,
pero gracias a Dios ocurrió un milagro y a los 3 años, con la ayuda de Dios, logré salir porque el testigo que ellos habían obligado y habían amenazado para que dijera que yo había traído unos colombianos para matar a Chávez, dijo que eso era mentira después y logré mi libertad. Y por cierto, ese testigo lo mató la DGCIN. Pero fue el momento más duro, cuando me acusaron a 28 años de prisión, estando allá dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, que nosotros llamamos la Rotunda del siglo XXI. La Rotunda era la cárcel de Gómez en aquellos años. Sí. ¿En Ramo Verde hay celdas de tortura, capitán? Claro que sí. En el primer piso, en la planta baja, hay algo que llaman el tigrito, le dicen el tigrito, y ahí cuando quieren doblegarlo lo meten 20, 30, 40 días y no ve ni luz, ni familia, ni visita, ni nada en lo absoluto. Hace bien desmoralizante. ¿Usted fue torturado, capitán? Físicamente yo no fui torturado. En ese momento estaban empezando a haber presos políticos, estamos hablando del 2003. Yo realmente pues estaba con mi uniforme, los custodios que habían ahí respetaban todavía, había un poquito de respeto, yo era un capitán y más bien se paraban firmes los custodios, nos respetaban porque sabíamos que estábamos en lo correcto. Cuando mi hermano cayó preso, que fue parte del golpe azul, en el 2014, 2015, a él sí casi lo matan. Mi hermano tuvo que tomar ayuda después de que salió después de 6 años, ha estado en tratamiento, ha estado en ayuda porque él sí casi lo asesinan, como lo hicieron tristemente con mi amigo, que en paz descanse, el capitán Acosta Arevalo. Yo he dicho en muchas oportunidades en este programa que el golpe azul fue entregado por el que entonces Julio Borges. ¿Eso es verdad? Eso, yo no estuve en esa reunión, pero Juan Carlos Caguaripano y Juan Carlos Nieto, que es mi hermano, sí estuvieron allí y sí dicen que hubo una traición allí por otros intereses. Que si hubieran hecho, creo que 3 días antes, Juan Carlos Caguaripano había presionado al general de la aviación, que estuvo, por cierto, muchos años con cáncer en el hospital militar. Le dijo: mi general, vamos a lanzar la operación ahora mismo. Y ese político que dicen metió a un coronel para que dijeran: no, vamos a retardar una semana más, que tengo y ahí fue donde se cayó. Si lo hubieran hecho antes, hubieran tomado la Carlota. Voy a ser enfática en esta pregunta. ¿Ese político es Julio Borges? Sí, eso es lo que me dijo mi hermano, que es ese señor. Gracias, capitán. Usted no sabe lo orgullosa que estoy de ser venezolana, de haberlo tenido en mi programa. Y Amén. creo, y el tiempo nos dará la razón, que finalmente en 23 años han roto en 1000 pedazos a un país. Pero es hora de reunir esos pedazos y reinventarnos, rediseñarnos y creer. Es muy importante la fe, es muy importante creer que no todo está contaminado, que por supuesto la gente no cree en gente de Chávez, sobre todo en Cliver Alcalá, pero usted narra que estuvo allí en la frontera. También hay arrepentimiento, ¿no? Yo no creo en esos arrepentimientos, pero me apego a los hechos. Así que yo le recomiendo a la gente que, como dijo el capitán, vayan, investiguen qué es Caribe y cómo pueden ayudar a Caribe. Ellos no necesitan más personal, ellos lo que necesitan es logística, porque no se puede comprar ni limpiando casas, ni limpiando carros, ni sacrificando tu sueldo, ni balas, ni revólver, ni pistolas. Tenemos que pedir ayuda, pero específicamente para lo que es, para que estos hombres militares, educados por el Estado, sean los libertadores y nos devuelvan a Venezuela la libertad, la democracia, la seguridad y recuperar un país hermoso como era Venezuela. Capitán, despídase. Muchas gracias y de antemano mi productor, mi director está escribiendo: tiene Caribe, una ventana abierta aquí en mi programa Políticamente Hablando por Caracas TV Internacional. Una ventana para venir a dar, como hoy, un parte de guerra. Capitán. Amén. Carmen Cecilia, y es importante, ya para terminar, a propósito de lo que acabas de decir del escepticismo y de la falta de fe de los venezolanos, que hay que tener muchísimo cuidado porque el laboratorio de guerra psicológica castrocomunista maneja campañas psicológicas para crear una desmoralización colectiva
y lograr eso, que no creen en nadie, ¿verdad? Que no, por ejemplo, no se justifica que cuando el señor Oscar Pérez, que Dios lo tenga en su gloria, estaba en un helicóptero dando su vida y tomando decisiones a favor de Venezuela, inclusive cuando estaba en medio del intercambio de disparos, que estaba sangrando, había gente diciendo que si era mentira, que se era infiltrado, igual con Caguaripano. Sé que los venezolanos tenemos que tener mucho cuidado con caer en estas campañas de guerra psicológica, de desmotivación y de desmoralización cubanas que han puesto en práctica. Levantar la fe, mucha oración, porque estamos del lado correcto, porque estamos del lado del bien, y aquí estamos. No vamos a desmayar a ver a nuestra Venezuela libre y hasta ver a nuestros presos políticos, a quienes envío un saludo allá en la DIGESIN, en Ramo Verde, en el SEBIN. Acuérdense, compañeros, que no vamos a descansar y no dormimos hasta verlos libres. No pierdan la esperanza, porque los queremos, los apreciamos, los valoramos y los respetamos. Capitán Caguaripano, general de Acosta, comandante Marín Chaparro, coronel Peñalver y el resto de los presos políticos que han arriesgado por nuestra Venezuela. Un gran saludo y respetos a ustedes y a sus familiares. Y gracias, Carmen Cecilia, por esta gran oportunidad y por abrir tus puertas y por ayudarnos a unirnos a todos los venezolanos en ese frente de esperanza y de fe. Gracias. Ha sido un placer tener al capitán Javier Nieto Quintero de Caribe en Políticamente Hablando. Hasta la próxima visita, capitán. Queda invitadísimo para otra entrega, para otra parte de guerra. Gracias. Alejandro. Gracias, doctor. Es un placer escuchar a militares que te puedan convencer de que tenemos una oportunidad. ¿Tú no crees? No hay problema. Investiga. Investiga y ponte en el papel que te tienes que poner. A ellos hay que ayudarlos. No tienen logística, lo hacen entre ellos mismos. Es hora de cambiar la moneda. Es hora de decirle al mundo que hay venezolanos dispuestos a dar la vida por tumbar a esta tiranía genocida, liderizada por el colombiano Nicolás Maduro Moros y sus esbirros como Diosdado Cabello, que es un esbirro más. Por cierto, Diosdado, te quiero decir, hoy estuve hablando con el comisario Enrope Cisco y no sabes qué, me dijo que tenía aceitadas las esposas para ti. Espero que sea así. ¿Sabes por qué? Porque me va a dar un placer verte preso. No te quiero muerto, te quiero preso. Preso para que le pagues con tu vida. Preso al pueblo venezolano lo que le has hecho, lo que le has robado. Porque tú lo que has hecho es asaltar el erario público. Eres un narcotraficante. Eres el jefe de los narcosoles. Y vas a pagar, más tarde o más temprano, pero vas a pagar. Y las caletas que tienes en el territorio nacional la van a encontrar. Siempre hay alguien que quiere más. Y por supuesto, en el PSUV están todos contra todos defendiendo sus islitas. Así que ha sido un placer haber estado en el programa de hoy. Mañana son martes constitucionales con conceptos políticos diferentes. Les avisamos por las redes a quién tendremos de invitado para analizar la situación en Colombia, en Perú, que ya le dieron la vacancia a Castillo, como bien lo dijo nuestro politólogo Aldo del Vivo. Le faltan solamente 11 votos para que Flu voló. Colombia ha dado una demostración de democracia. La gente está diciendo que ganó el izquierdismo. Eso es mentira. Es como ustedes vean la noticia. Petro apenas ganó 17 curules. Por favor, ¿qué ganó Petro? El socialismo no gana en Colombia, porque el colombiano sabe lo que tiene al lado. El colombiano sabe que Petro es un guerrillero. Petro, como se dijo aquí el viernes, era lo que ponía los collares bombas. Y vamos a recordar, porque recordar es vivir. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia libre, democrática! Y gracias, Colombia, por haber ayudado y seguir ayudando a los venezolanos que por la necesidad de huir tuvieron que salir de su casa y de su territorio. Pero vamos a volver, pero libres, y con todos estos delincuentes que se alojan hoy en Miraflores, presos. Buenas noches, que Dios los bendiga. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión.